Muchas gracias por su presencia. El día de hoy es un día de regocijo para todos nosotros, los que hemos visto a lo largo de todos estos años el arduo trabajo realizado por los académicos que tuvieron la responsabilidad de la producción, la coordinación, la edición de los diferentes tomos de la historia general del pueblo dominicano. En especial, pues, la responsabilidad principal recayó sobre el doctor Roberto Casá, quien coordinó a un equipo de 6 intelectuales dominicanos, entre ellos al autor, al compilador del tomo que hoy vamos a poner en circulación. Raimundo González de Peña, Genaro Rodríguez Morel, José Checheco, también, además de José Checheco, perdónenme, Fran Baez Evers y Emilio Cordero Michel. Lamentablemente, 2 de los coordinadores se nos fueron antes de ver concluido su trabajo tan importante para la historia dominicana, porque compila cada uno de estos tomos la historia de la República Dominicana desde el período de los taínos, pasando por todo el largo siglo XVI, el siglo XVII y XVIII, tomo que correspondió la responsabilidad a Raimundo González de Peña, el tomo 3, que es la eclosión del Estado, de la Nación, que abarca el periodo 1790-1880, el tomo 4, el advenimiento de la modernización, responsabilidad de José Checheco, el tomo 5, que fue el segundo tomo en ponerse a circular, el coordinador fue el doctor Roberto Casá, y el tomo 6, el tercero en ponerse a circular, que fue el coordinador, el licenciado Fran Baez Evers, y que terminaron trabajándolo los académicos Roberto Casá y Raimundo González de Peña. Lamentablemente, nosotros hemos perdido a un académico queridísimo, expresidente de la academia, y que fue quien coordinó este tomo. Estamos hoy haciéndole honor a su trabajo. Vamos a agradecer la presencia de los expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia, al doctor Roberto Casá, al doctor Fran Moya Pons, al licenciado Bernardo Vega Boarí. También agradecemos la presencia de los miembros de la nueva Junta Directiva, encabezada por el licenciado José Checheco, Raimundo González, que se encuentra también en la mesa, el padre José Luis Sáez, y también, Juan Daniel Balcácer. También debemos de agradecer la presencia y el día de hoy de autores de este tomo que están aquí con nosotros. Quiqueya Lora Jugui, el doctor Fran Moya Pons, Wenceslao Vega, Juan Daniel Balcácer, Efraín Baldrich Bodegar y Manuel García Cartagena. Nuestro querido hermano Jorge Cordero está aquí en representación de la familia de Emilio Cordero Michel, junto con su compañera. Ahora vamos a tener las palabras del licenciado José Checheco, que se encargará de presentar este tomo 3. Con un aplauso, por favor.
Muy buenas noches, licenciado Juan Daniel Balcácer, padre José Luis Sáez, Raimundo Gonzalo, miembro de la Junta Directiva, pasado presidente, doctor Moyapón, licenciado Bernardo Vega, académicos de número, Manuel García Arévalo, Wenceslao Vega Guarí, miembro correspondiente, y de manera especial queremos enviar un saludo al doctor Olivo Rodríguez Huerta, embajador plenipotenciario, creo que dice el cargo, de la República Dominicana en el Reino de España, quien se encuentra de visita en el país y nos honra con su presencia. Señoras y señores, este tercer tomo de la historia general del pueblo dominicano, titulado La eclosión de la nación 1790-1880, lo integran 14 capítulos que tratan sobre las últimas décadas del periodo colonial de Santo Domingo hasta los inicios de la denominada etapa de modernización de la República Dominicana. En el transcurso de esos 90 años, el mundo experimentó acelerados cambios económicos, científicos, tecnológicos, geopolíticos y culturales que transformaron grandemente las formas de vida conocidas hasta ese entonces en la historia de la humanidad. En ese contexto de finales del siglo XVIII, posterior a la proclamación de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos de América, las ideas liberales de los grandes pensadores llegaron a Hispanoamérica y se convirtieron en los gérmenes de los primeros movimientos emancipadores que tuvieron auge en América del Sur en la primera década del siglo XIX y culminaron con la independencia de la mayoría de las colonias españolas. Ese proceso no fue ajeno en el Santo Domingo colonial de la época, y ya en los primeros años del siglo XIX se pueden encontrar elementos identitarios de la nacionalidad dominicana que, sin embargo, por diversas razones no se pudieron concretizar en la creación de un Estado, la cual finalmente ocurrió el 27 de febrero de 1844. Los primeros años del recién formado Estado Dominicano, durante la denominada Primera República, 1844-1861, fueron caóticos. En el plano interno, el país estaba en una situación ruinosa. No había infraestructuras de caminos y puertos adecuados. La banca era prácticamente inexistente. La economía tenía un carácter de subsistencia. La población en su mayoría era pobre e iletrada. Y la lucha caudillista entre Pedro Santana y Buenaventura Báez, quienes no creían en la factibilidad de un Estado soberano e independiente, como lo había planteado Juan Pablo Duarte, imposibilitaba la conformación de gobiernos estables. Sumado a ello, en el aspecto externo, al menos hasta 1856, la amenaza de una invasión haitiana agotaba los exiguos recursos nacionales que debían emplearse en los gastos de guerra, y por eso la diplomacia dominicana se enfocó no solo en la búsqueda de reconocimiento del nuevo Estado, sino también del protectorado de alguna potencia extranjera. Esas gestiones habían sido infructuosas hasta que España aceptó anexar la República Dominicana en 1861 para luego retirarse de la isla en 1865 tras una onerosa guerra de 2 años que la historiografía dominicana ha denominado Guerra de la Restauración. Los primeros 15 años de la Segunda República, que empieza después del triunfo del movimiento restaurador, fueron de mucha inestabilidad, incluso más que durante la Primera República,
y una veintena de gobiernos se sucedieron durante ese periodo, incluyendo los 6 años de la administración de Buenaventura Báez, que intentó primero el arriendo o venta de la península de Samaná y seguidamente el proyecto de anexión a los Estados Unidos de América, el cual fracasó por la negativa del Congreso de ese país a ratificar el acuerdo suscrito por los gobiernos de Ulises Grant y Buenaventura Báez. El periodo tratado en este tomo culmina en 1880, año en que fue elegido el sacerdote Fernando Arturo de Meriño, alto representante del Partido Azul, como presidente constitucional de la República Dominicana, iniciándose entonces el periodo de modernidad del país que se analiza en el tomo 4 de esta colección. Una de las características relevantes de este tomo, como ha sucedido con los demás que conforman la historia general del pueblo dominicano, es que los autores de los ensayos que lo componen poseen una diversidad de formación académica y de enfoques históricos que le confieren una gran riqueza expositiva. Esta obra inicia con el trabajo de Carlos Esteban Davis, titulado El Tratado de Basilea, que estudia el impacto que tuvo para Santo Domingo la firma de la paz entre la República Francesa y el Reino de España, y que supuso la cesión de la parte este de la isla a Francia en 1995. El capítulo siguiente, La Guerra de la Reconquista, escrito por Quisqueya Lora Ugui, trata sobre las tensiones y características del dominio francés en la isla y el proceso que derivó en el regreso al dominio español en 1808. Analiza además sobre las primeras conspiraciones y levantamientos internos de los criollos contra el dominio colonial francés. Dando continuidad cronológica a los primeros 2 capítulos, Américo Moreta Castillo, en el tercer capítulo titulado Retorno de España, analiza la etapa en la que Juan Sánchez Ramírez, reconocido por la corona española como capitán general de Santo Domingo, gobernó la colonia como si fuera virtualmente un estado independiente, al tiempo que a nivel colectivo surgía un incipiente sentimiento nacional. El corto ensayo, titulado El efímero primer estado autónomo, que al igual que el primero es de la autoría de Carlos Esteban Davis, enfoca los acontecimientos internos y externos que derivaron en la proclamación en 1821 del Estado Independiente de Haití español por parte de José Núñez de Cáceres y las causas del fracaso de ese primer Estado autónomo. El fallido intento de Núñez de Cáceres acarreó la invasión de Jean-Pierre Boyer en febrero de 1822 y el inicio de la dominación haitiana, título del 5º capítulo escrito por el historiador Fran Moya Pons. En ese trabajo se analizan, entre otros aspectos, la abolición de la esclavitud, la situación económica de Haití posterior a la proclamación de su independencia en 1804, la unificación política de la isla, la implementación del Código Rural y las exigencias de que la parte este de la isla contribuyera con el pago de la deuda haitiana con Francia que ésta había impuesto a Haití para reconocer su independencia. Finalmente, se abordan las causas de la separación dominicana de Haití, tomando en consideración los acontecimientos políticos que sucedían en ambas partes en que estaba dividida la isla. El historiador puertorriqueño Pedro L. San Miguel, en su ensayo La economía y la vida campesina, fines del siglo XVIII, circa 1870, estudia los procesos de configuración del mundo rural dominicano, la ecología, el paisaje rural, la sociedad dominicana, la demografía y vida rural, la economía atera,
la producción del tabaco, la revolución haitiana y su influencia en el mundo rural y la estructura agraria dominicana. Wenceslao Vega Boarí, que nos honra con su presencia, en su trabajo titulado Contornos iniciales del Estado Dominicano, explica la forma en que se crearon las instituciones dominicanas en 1844, la influencia que tuvieron otras constituciones en la de San Cristóbal, el funcionamiento de los poderes del Estado durante la Primera República y cómo la tendencia conservadora prevaleció sobre la liberal. El historiador Juan Daniel Balcácer, en su ensayo titulado Fundación del Estado-Nación, expone sobre la aparición de una conciencia nacional dominicana a inicios del siglo XIX, las consecuencias de la dominación haitiana en el proceso de gestación de una nacionalidad propia diferente a los otros, el movimiento independentista en el periodo 1830-1844, especialmente el papel jugado por los trinitarios que encabezaba Juan Pablo Duarte y las posteriores hostilidades con Haití. Edwin Espinal Hernández, en el capítulo 9, trata sobre la revolución de 1857, que fue un movimiento armado contra el segundo gobierno de Buenaventura Báez, que iniciaron comerciantes del Cibao y que posteriormente fue capitalizado por Pedro Santana. El autor analiza la política económica de Báez con respecto a la región del Cibao, el enfrentamiento con los liberales cibaeños, la rendición de Báez y la elaboración de la llamada Constitución de Moca de 1858, una de las más liberales de la historia dominicana. El ensayo La anexión a España, de la autoría de Luis Álvarez López, expone los antecedentes de los proyectos anexionistas y proteccionistas y analiza las causas que hicieron posible la anexión de la República Dominicana a España. Este mismo autor, en otro capítulo, aborda la guerra restauradora, sus causas, características y el impacto regional que tuvo ese hecho histórico. Muquien, Adriana Zambén, en el ensayo titulado El pesado fardo del caudillismo, define qué es el caudillo y el caudillismo y estudia ese fenómeno y su incidencia en la vida política nacional durante las últimas décadas del siglo XIX. Efraín Valdris Boregar, en su trabajo Avatares de la península de Samaná, habla sobre su importancia geoestratégica y la incursión de las potencias europeas y los Estados Unidos de América en esa zona, con miras a establecer en ella bases navales que potenciaran el poderío de sus respectivas armadas. El último capítulo, titulado Educación y Cultura en el siglo XIX, 1790-1880, escrito por Manuel García Cartagena, aborda el periodo de 90 años que comprende este tomo. El autor trabaja las diferentes manifestaciones culturales y educativas que influyeron en la sociedad desde la postrimería de la colonia, pasando por la España boba, la ocupación haitiana, la fundación del Estado Dominicano, hasta llegar a la etapa de la maduración poético-literaria y del auge del indigenismo ocurrido en la séptima década del siglo XIX. La lectura y estudio de los 14 trabajos que componen este tomo proporcionarán a los lectores los conocimientos suficientes para comprender un importante periodo de la historia dominicana, donde se manifestaron a finales del siglo XVIII las primeras expresiones de la identidad nacional. Esa realidad evolucionó durante el siglo XIX a medida que se sucedieron los diferentes fenómenos sociopolíticos internos que, unidos a las dinámicas internacionales de la época, condujeron al advenimiento de la modernidad en la República Dominicana a partir de 1880. Queremos reconocer la labor del coordinador de este tomo,
que desde sus inicios realizó Emilio Cordero Michel, y que debido a su fallecimiento en el pasado año no pudo culminar. Siempre recordaremos el empeño que puso Emilio a través de largas jornadas de trabajo en la realización de este proyecto, y quisiéramos que esta edición se convierta en un reconocimiento a su memoria y en una ofrenda de gratitud. Nuestro agradecimiento también a Roberto Casá, creador y coordinador general del proyecto, por sus grandes esfuerzos y por haber asumido la culminación de este tomo junto a Raimundo González, quien elaboró la revisión de varios trabajos. Gracias también a Andrés Blanco Díaz y a su equipo por el cuidado editorial de la obra, a Eric Simó por su labor de diagramación y a todos quienes de alguna manera contribuyeron en hacer realidad su publicación. Finalmente, reconocemos y agradecemos el desinteresado apoyo financiero dado por el señor Ramón Papo Menéndez García, siempre sensible y dispuesto a colaborar en proyectos de investigación y divulgación de la historia dominicana, quien a través de Central Romana Corporation realizó un valioso aporte para la impresión de esta obra. Finalmente, unas palabras para resaltar lo que decía Natalia, de que este proyecto de la historia general del pueblo dominicano, tal vez Casá cuando lo concibió sabía lo que estaba pensando, pero ahora que están ya impresos los 6 tomos, una experiencia única en 527 años, desde que llegó Cristóbal Colón a la Española, en que se realiza este proyecto de una historia general dominicana elaborada por un colectivo de tanta gente, porque cada tomo son 6, tienen mínimo, debe tener 13 o 14 autores, y hay algunos que tienen más. Lógicamente hay que reiterar los agradecimientos a quienes hicieron posible esta gran hazaña. En primer lugar, al expresidente Leonel Fernández, que durante la presidencia de Fran Moya Pons hizo un aporte de varios millones de pesos para iniciar, para pagarle a los autores e iniciar el proyecto. En la presidencia de Bernardo Vega, él se acercó al actual presidente Danilo Medina Sánchez, quien generosamente también hizo un aporte sustancial para que este proyecto se hiciera realidad. Bernardo Vega, cuando era presidente, siempre contaba, yo lo recuerdo, que se presentó donde Danilo Medina, le dijo: presidente, vengo a cobrarle una deuda. Y el presidente dijo: bueno, pero ¿y qué es lo que yo te debo a ti? Y le dijo: usted me debe 5 millones de pesos para el proyecto. Y dijo, llamó a José Ramón Plata, déselo. Y ahí mismo se lo dieron. Y él cuenta eso con esa cuestión, ¿no? Debo decir, en estas palabras, que ya que están impresos los 6 tomos, a sugerencia del doctor Casá, lo aprobó la Junta Directiva actual, de que se hiciese una edición popular de los 6 tomos juntos, más pequeña y un papel que pese mucho para que sea manual, y que además, como recordaba Manolito antes de este acto, que la gallina cuando pone un huevo tiene que cacarearlo. Entonces nosotros vamos a comenzar un programa de divulgar esta obra en el extranjero. El embajador Rodríguez Huerto me acaba de dar
antes de este acto, la grata noticia que ya hablo con el presidente para que en el primer sitio donde se pongan los 6 tomos y también se lleve en la edición Codex, que es el libro grande del tomo 1, se lleve a España en los primeros meses del año que viene. Muchas gracias, embajador. Sabemos que usted es muy sensible a este tipo de cosas históricas y culturales. Quiero también agradecer, no lo voy a mencionar porque nunca acabamos, a todos los autores de todos los tomos, tanto nacionales como extranjeros, que hicieron ese esfuerzo intelectual. A los coordinadores del tomo 1, Genaro Rodríguez Morel, del tomo 2, Raimundo, del tomo 3 ya dijimos Emilio, del tomo 4 no tengo que agradecerme, del tomo 5, Roberto Casá, y entre los autores que también está aquí con nosotros la profesora María Isabel, que fue autora del tomo 12. Ella está en el país y nos acompaña también aquí. A los editores, a Imprenta Búho, y también sí es importante destacar a un conjunto de empresarios que siempre estuvieron dispuestos a aportar para la impresión de los libros y aligerar un poco la carga. Fueron ellos en el tomo 1, el señor Papo Menéndez, que también lo ha sido en el tomo 3. En el tomo 2 colaboraron de manera muy desinteresada y generosa los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti. El tomo 4, la Refinería Dominicana de Petróleos, la persona de Félix Jiménez. El tomo 5 colaboraron de nuevo los hermanos Bonetti, José Miguel y Roberto, y el señor Juan Bautista Vicini Lluveres. Y en el tomo 6 también colaboró para la impresión los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti. Oye, ¿cuánto se le pidió a los hermanos Bonetti? ¿Entiendes? Para tanto tomo. Dije ya los planes de divulgación y la edición popular que vamos a hacer. Muchas gracias por su atención. Bien, solo nos resta agradecerle su presencia e invitarlos a un brindis en la planta baja. Los que deseen comprar el tomo lo están viendo cuando suben las escaleras, lo ven. De modo que, por favor, vamos a celebrar la culminación de este proyecto. Muchas gracias por su presencia.